Ahí está. Bueno, ahí empiezo a compartir pantalla para poder iniciar. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, maestra. Ok, gracias, Esbaidi. Bueno, espero un minutito para que lleguen sus compañeros. ¿Vienen saliendo de otra clase? Es que todavía está la maestra dando clase, maestra. ¿En serio? Sí. ¿Es la que se escucha de fondo? Ajá. ¿Que es de inglés? Sí. Ok. Diga la maestra, ya corte la maestra, que ya está acá la otra maestra. Bueno, me espero entonces un momentito en lo que van llegando. Ahí me avisan cuando acabe su maestra, porfa. ¿Ya terminó su maestra ahora sí? Ya, maestra. Ok. Dije, capaz que todavía no termina. Voy a hacer algo antes de... Listo. Es que vinieron a podar un árbol, bueno, más bien a quitarlo. Entonces, por eso. Listo. Bueno, entonces, pues vamos a ir iniciando. No se preocupen, realmente la clase del día de hoy va a ser muy rápida. El tema es muy concreto. Entonces, para que pues el resto que les quede de la clase puedan ir a desayunar si no han desayunado. O para que se den un respiro, ¿no? Porque acaban de terminar una clase y luego entrar a la otra. Bueno, entonces, estamos en la clase número 8 ya. Y pues básicamente, o sea, con esto ya estaríamos más allá de la mitad del cuatrimestre para ustedes. Acuérdense que con ustedes terminamos el 20. Déjenme ver, por aquí lo tengo. Ah, lo dejé. El 27, ya lo encontré. Terminamos el 27 de febrero. Entonces, básicamente ya la próxima semana es otra vez evaluación y luego ya nos quedaría otra semana donde veríamos el tema referente a lo de la última semana, como al proyecto de la última semana. Entonces, pues ya vamos a terminar. Bueno, vamos a ver el tema de la semana. Vamos a ver la actividad, vamos a hacer la actividad introductoria y pues les voy a dar ya de una vez lo referente al proyecto porque el tema que vamos a ver el día de hoy pues tiene que ver con su proyecto del segundo parcial. Y bueno, información, pues ya saben que el examen ya está abierto para que lo puedan realizar. Tienen hasta el viernes a las 11:59 para poder realizarlo.
y pues igual sus entrega de actividades tienen igual hasta el viernes. No se les vaya a pasar ninguna, en general creo que la mayoría va bastante bien, entonces no hay como tanto problema con que no hayan cumplido. Y pues la próxima semana no va a haber videollamada, sino que será ya la semana de evaluación. Entonces ustedes pues tienen esa semana para aprovechar y hacer su proyecto. Y la entrega del proyecto va a ser el viernes 12 de febrero, ¿sí? Respecto a sus calificaciones, ¿ya las revisaron o no las han revisado? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, acuérdense que se las publiqué ahí en aulas porque pues no está abierto el sistema. Como con ustedes, las calificaciones como que son más cortas, en el periodos más cortos, entonces hasta que a nosotros nos avisen sus maestros, van a mandar un correo diciéndonos, ya está abierto la plataforma, ya pueden subir las calificaciones de los 3 parciales. Entonces, pues hasta ese momento va a ser cuando vamos a subirlas. Mientras tanto, les voy a estar publicando ahí las calificaciones para que ustedes puedan ver y no se esperen hasta el veintitantos de febrero, para que ustedes puedan ver más o menos qué calificación llevan. Y bueno, respecto a calificaciones, ¿alguna queja o duda? ¿O todo bien? Todo bien, maestra. Sí. Me divertí mucho, ya ni les había comentado, pero me divertí mucho con sus videos. Me gustó mucho. Creo que sí se los puse, pero me gustó uno. Es que no me acuerdo de quién es, pero hasta hicieron como un set para poder realizar lo del el comercial y todo. También me gustó otro donde uno de sus compañeros canta muy bien, nada más que no me acuerdo quién fue, pero fue un chico, hasta se puso como el sombrero y todo. Dime, Baby. Pero no me acuerdo, o sea, se puso así como un filtro donde traía el sombrero de charro y todo y canta muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue el cantante de ese video? Es que no me Qué acuerdo. mal, maestra. Germán, ok, Germán. Es que decía, no me acordaba. ¿No anda por aquí, Germán? ¿No anda conectado? ¿O anda desaparecido? No anda, ¿verdad? Por aquí. Sí, Germán, canta bien. O sea, no sé, sus compañeras yo creo que de equipo lo vieron, pero sí canto bien, ¿sí o no? No me dejarán mentir. Ah, miren, va entrando Germán. ¿Va que sí canto bien, es Sí, Baby? maestra. Eh, Sí. sí, yo dije, míralo. Y hasta con bueno, les digo, era como un filtro, pero sí se veía el filtro bien. Entonces yo dije, mira, canta muy bien este niño. Muy bien, Germán. Tan seriecito que es, ¿verdad? Y pues así, estuvo bastante divertidos, estuvieron bastante bien todos los videos. Nada más, si les puse a lo mejor una calificación un poquito más baja que el 10, fue porque algunos tuvieron errores ortográficos. Entonces, bueno, en un video lo puse porque no se entendía unas partes de lo que decían y acuérdense que pues el tema era para el lenguaje, el chiste era que se entendiera, entonces nada más como que hubo unas partes donde no se entendía, en ese le bajé poquito y otro fue por faltas ortográficas, o sea, ni siquiera los nombres de sus compañeros los escribieron bien, creo que nada más fue eso, pero en general estuvieron bastante bien. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Ver, hasta Germán no dice nada, porque yo creo que es bien penoso. Bueno, estamos en la unidad. ¿De qué Sí, están hablando, maestra? de que cantó bien, Germán. Estaba comentando los proyectos. De que quién lo viera, tan seriecito ok. que es. No, hombre, si viera, maestra. ¿No es serio? Sí. Ah, bueno. ¿Y usted canta en algún grupo o algo? ¿O nomás de hobby? No, nomás de hobby. Sí canto bien, Germán, sí canto bien, la verdad. Ahí para que se Gracias, los maestra. pase a sus Germán, compañeros. canta una parte, Germán. Chis. Pero sí canto bien. Si Germán me da permiso. Sí, yo también. ¿Mande, Manuel?
Sí, también nosotros lo queremos escuchar. ¿Ve, Germán? Que quieren escuchar. Ándale, Germán. Pero sí. No, y luego por aquí se va a escuchar bien mal. Mejor no. Oílo. No, ándale, Germán. Un pedacito, Germán. Que cante. Me da pena, maestra. Ay, acabo ni lo estamos viendo, Germán. Nomás vamos a escuchar su voz. Cierra los ojos y nadie te ve. Ah, bueno, sí, pues sí. Ah, no sé qué. Bueno, ahorita a ver si al final de la clase se anima Germán a cantar un pedacito. Si no, ahorita busco el video y se los pongo. Bueno, con permiso de Germán, obviamente. Bueno, estamos en la unidad número 3, los tipos de comunicación. Y ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? O ya, también, ya se les olvidó. Lo que vimos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan o ya se olvidó? ¿Era lo de la mesa redonda? Uh-huh. Vimos lo de la mesa de redonda. ¿Qué más vimos? ¿Qué más? ¿No más? Lo Sí. del currículum. Lo del currículum, ajá. Que todavía no termino de revisar sus currículum, pero vimos también lo del currículum. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? La comunicación formal. Eso, empezamos a ver lo referente a la comunicación formal. Se fijan, pues obviamente los tipos de comunicación decíamos que eran dos, comunicación formal y la informal. Y que dentro de cualquier organización, pues obviamente se daban los dos tipos. Y empezamos por la comunicación formal, que decíamos que esta pues a fuerzas tenía que estar dentro de cualquier organización, porque si no, pues no se va a poder llevar a cabo el trabajo, ¿no? Inclusive veíamos algunos ejemplos de sus pequeñas estadías que han estado, donde decían, pues sí, yo necesito que me digan qué tengo que hacer, o me dicen que me tengo que vestir de cierta manera, me dicen que no puedo poner mezclilla, y esta clase de cosas. Entonces decíamos que la comunicación formal pues era algo que estaba presente inevitablemente en cualquier tipo de organización. Y luego empezamos a ver las técnicas grupales, que decíamos que era la manera en la que podíamos conseguir pues más rápidamente información de las personas. Y vimos la mesa redonda, como dijo su compañera. ¿Cuál otra vimos? Además de la mesa redonda, vimos otras dos técnicas. ¿Sí era el debate? Sí, más o menos. Decíamos que dentro de la mesa redonda, para que no funcionara como un debate, pues sí tenía que haber como muchos puntos de vista, ¿no? A diferencia del debate, ¿no, Manuel? Había un moderador, ¿o cómo? Sí, un moderador, que necesitábamos a una persona que mediara, ¿no? Las cosas, que diera la información, que diera la dinámica del grupo. ¿Qué más vimos? Un panel. El panel, gracias. Después veíamos el panel que decíamos, pues el panel es como más lineal, ¿no? Como que en la mesa redonda sí hay como este enfrentamiento de puntos de vista y el panel no, el panel simplemente das información al público, no hay discusión entre las personas, entre los panelistas y listo. Y vimos uno último, que hasta vimos videos sobre el actor del Guasón. Vimos Charles Chaplin, entre otros. ¿Sí se acuerdan cuál era esa técnica? Pues es que los videos eran discursos. Discursos, ahí está la otra técnica, Manuel, los discursos. Ven, sí se acuerdan. Sí, los discursos. Entonces, vimos esas tres técnicas, panel, mesa redonda y el discurso. Sí, obviamente decíamos que dependiendo de la técnica, pues hay ciertas características que tienen para poderlas llevar a cabo. El día de hoy vamos a ver otra parte, que es el resto de las técnicas grupales, que nos falta, bueno, una de las tres de las técnicas, que va a ser asamblea,
o no se crean, más vamos a ver dos, asamblea y conferencia. Y vamos a ver los tipos de comunicador. Quise ver primero esto antes de ver el resto de las técnicas, porque a partir de lo que vamos a ver hoy va a ser su proyecto, entonces como para que empiecen a ver hacia dónde va a ir su proyecto. Y el día de mañana vamos a ver la última técnica que nos faltaría, que es la entrevista de trabajo, ¿sí? Y pues obviamente ver lo último que nos falta, que es sobre la comunicación informal. Y con eso pues ya estaríamos terminando lo referente a este segundo parcial. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la asamblea, que les digo es otra técnica. ¿Si habían escuchado esta palabra o habían escuchado hablar sobre las asambleas? ¿O no? Asamblea. Vamos a hacer una asamblea. ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Han visto un canal que se llama el canal del Congreso? ¿O no lo han visto? El canal del Congreso. No, maestra. ¿No? ¿No? Yo soy bueno, yo ya no lo veo porque ni siquiera tengo cable, pero el canal del Congreso es un canal que salía como casi 24 horas, donde están nuestros diputados y senadores y toman decisiones respecto pues a México, ¿no? A la jurisdicción de México y todas estas cuestiones. Las asambleas es eso, es cuando se reúnen personas y empiezan a discutir o empiezan a tomar decisiones respecto a cosas que tienen que ver con ellos. Entonces es un órgano político donde se toman decisiones, ¿sí? También obviamente existen asambleas que no son como tan estrictas o tan estructuradas como los congresos. Los congresos, pues ahí sí tenemos representantes de cada uno de los estados, representantes por el número de votantes que existen en México, y pues si se fijan, pues sí tiene que haber una organización muy bien definida. Pero también hay asambleas que pueden ser asambleas de vecinos, donde se juntan los vecinos para tomar decisiones respecto a su vecindario, ¿no? De horarios, de hacer patrullaje o todas estas cuestiones. Entonces, cualquier grupo de personas que se reúnan, que tengan un fin en común y que tomen decisiones que tenga que ver o que repercutan directamente en ellos, pues va a ser una asamblea. ¿Qué datos tenemos de las asambleas? Pues obviamente las más conocidas son las de los congresos o los parlamentos, ¿no? Porque aparte son las asambleas pues más fácil de identificar, que ya están súper organizadas y que se tienen que hacer, es decir, tienen que hacer sesiones de asamblea. Tienen que juntarse cierto día de la semana, reunirse y tomar decisiones, que luego en la asamblea de aquí de México luego no funcionan tanto porque se la pasan peleándose, echándose entre unos partidos y otros y al final no funcionan, pero bueno, esa es una de las asambleas más conocidas. Por eso les mencionaba lo del canal del Congreso, porque ahí se veía cómo estaban, a veces hasta están dormidos, o sea, ni siquiera están poniendo atención a lo que está pasando. Pero bueno, ellos son los que toman las decisiones de México. Y pues históricamente las asambleas se forman para dar más democracia, para dar participación a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estos representantes de los congresos se supone que son, por cada representante es cierto número de votantes. Entonces al final lo que ellos están votando es el voto que nosotros estamos dando, se supone. Entonces por eso históricamente pues las asambleas, como eran representantes elegidos por el propio pueblo, pues ellos son los que tomaban las decisiones que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y que nos afectan a nosotros. Y pues también existen las asambleas populares, como les comentaba, donde esta es una reunión más local, es de ciudadanos. Aquí sí tiene que ver mucho con que tú quieras participar como por tu voluntad y no porque necesitas o es un mandato, sino porque tú quieres participar, pues se realiza la asamblea o vas a la asamblea. Y pues por eso las asambleas son un ejemplo de autonomía,
¿no? Porque es de carácter voluntario, es participativo, no es como que haya una lista y si faltaste algo malo te vaya a pasar, no, es completamente participativo. Por ejemplo, ustedes que son un grupo definido y que tienen cosas en común y que tienen que tomar decisiones que al final les repercuten directamente, pues pueden realizar asambleas cuando se juntan, inclusive si tienen un grupo de WhatsApp de puros compañeros sin maestros y ustedes ahí empiezan a discutir o comentar o tomar decisiones de hay que decirle al maestro que nos deje una semana más para entregar esto o hay que comentarle estas cuestiones, pues ustedes están ejerciendo esta parte de autonomía, están participando y están tomando decisiones. Entonces ustedes también serían una asamblea. Bueno, hasta aquí de la asamblea, ¿todo bien? Sí, maestra. Ok. Y lo siguiente es la conferencia, que la conferencia va a tener que ver con lo de su proyecto de este segundo parcial. ¿Qué creen que sea una conferencia? Ustedes han ido a conferencias a lo largo de su vida estudiantil. ¿Qué es una conferencia? ¿Qué se les viene a la mente que sea? Como una exposición de un tema. Cuando expones un tema, ¿no? Cuando explica una persona un tema. Eso es básicamente una conferencia. La conferencia es una disertación, es decir, es una exposición oral, pero que obviamente tiene que estar argumentada. ¿Sí? No es como que nada más te doy información, sino que te estoy argumentando lo que te estoy diciendo. Si te estoy diciendo que el agua moja, pues te tengo que argumentar por qué el agua moja y no nada más darte datos o conceptos, ¿sí? Y pues obviamente de un tema en concreto. Si ustedes llegan a esta parte de estadía, que ya están a punto de, cuando terminan la estadía, pues hay algunos que los mandan a disertación. ¿Sí? ¿Y qué hacen en la disertación? Pues exponen su proyecto de estadía y como el proyecto de estadía tiene argumentación porque lleva todo un marco teórico y lleva resultados e hipótesis y todas estas cuestiones, entonces ustedes al final lo que están haciendo es una exposición oral argumentada. Eso es básicamente lo que es una conferencia. Una conferencia no tiene que ser tan larga porque al final como es una exposición oral, es muy difícil mantener la atención de las personas y que las personas se acuerden de toda la información que diste. Entonces sí es importante que tu exposición, tu conferencia, pues sea muy concreta y que tengas de un objetivo muy bien definido. Entonces, cualquiera que sea la razón por la que tú vayas a hacer una conferencia, vayas a estar en una conferencia, debes de asegurarte de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que tu conferencia pues obviamente sea exitosa. Lo primero es que conoces realmente muy bien el tema. O sea, que sea un tema que conozcas perfectamente. Porque imagínate que estás en una conferencia con un tema que a lo mejor conoces, pero no muy bien o no eres experto en el tema. Y luego ya ven cómo son luego el público, que sea de ese público que le gusta molestar al conferencista y que te agarren de bajada en alguna pregunta, pues ese va a ser algo negativo para tu conferencia y pues ya la gente se va a quedar con la idea de, ay, ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, ay, ya no hay que hacerle caso, yo creo que todo lo que nos dijo no era cierto. Entonces, realmente, si ustedes escogen un tema en específico, que sea un tema que sepan manejar, que conocen del tema lo suficiente para poder realizar una conferencia. Lo otro es que tienes tiempo suficiente para prepararlo. Si no puedes hacer una conferencia, aunque conozcas muy bien el tema, no puedes hacer una conferencia de un día para otro. ¿Por qué? Porque tienes que definir bien las partes de la conferencia, cómo vas a iniciar, qué vas a hacer en tu desarrollo, cómo vas a cerrar. Y obviamente si necesitas material de apoyo, ¿no? Si necesitas videos, imágenes, necesitas estructurar muy bien todo esto para que la conferencia pues salga exitosamente. Entonces también no puedes hacerlo de un día para otro. Por eso el día de hoy les voy a dar ya lo referente al proyecto, porque no pueden hacerlo de repente, necesitan prepararse bien. Otro es que sí voy a disponer de
adecuado, del soporte adecuado. En este caso, pues obviamente si estuviéramos en presencial todavía y si ustedes tendrían que exponer una conferencia o hacer una conferencia, pues estar seguros que tienen la computadora, que tienen el cañón o que tienen la pantalla para poder conectarse. Si en dado caso no existen esos materiales, pues entonces buscar otras opciones. Es como de, bueno, si no tengo dónde proyectar, pues no llevo presentación, a lo mejor nomás voy a llevar una lámina. Entonces también saber si tengo, donde vaya a hacer mi conferencia, si tengo todo lo necesario para realizarla adecuadamente. Y pues otra cosa importante es que el tema sea apropiado para los oyentes. ¿Cuántas veces no hemos ido a una conferencia? Vamos a la conferencia y resulta que no es un tema que no va para mi perfil, entonces no le pongo atención o la conferencia como que se me hace demasiado aburrida y obviamente el conferencista se va a dar cuenta viendo sus caras, ¿no? Que no le están prestando atención, que no es un tema que es adecuado para ustedes. Entonces siempre, si me van a invitar a una conferencia, pues preguntar a quién voy dirigido. ¿Para qué? Pues para poder adaptar el tema al perfil de las personas que me van a escuchar y que obviamente la conferencia sea exitosa. Y bueno, ¿cuál es la estructura de una conferencia? La conferencia tiene 3 partes muy definidas como cualquier tipo de texto: la introducción, el cuerpo y las conclusiones, ¿no? El desarrollo. ¿Qué voy a hacer en la introducción? La introducción es una de las partes más importantes porque es la manera en la que vas a captar a los oyentes, ¿sí? Entonces, pues si tú en los primeros minutos, 2 minutos, no captaste la atención de las personas, ya va a ser muy difícil que a la mitad como que captes la atención. Como que necesitas que desde el inicio te enganche. Y obviamente también en esta parte les tienes que decir hacia dónde va la conferencia, de qué se trata, cuál es el tema. Cuando termine, qué es lo que voy a saber. Si necesito que me digas cuál es el objetivo de esto, hacia dónde voy. Eso también es importante. Y pues obviamente en la introducción entonces vamos a cultivar el interés de los oyentes, ya sea por el tema, por el objetivo del tema, por la manera en la que expongo. Inclusive yo muchas veces he ido a conferencias que a lo mejor no tienen que ver con mi perfil, pero por la manera en la que explica el conferencista estoy así como de, ay, qué interesante, aunque no sea un tema que tenga que ver con mi perfil. Entonces también la manera en la que se expresa es muy importante para enganchar al público. Y pues tengo que dar la información que necesiten los oyentes para entender mejor. Si voy a utilizar alguna palabra o un término muy científico, pues a lo mejor al inicio puedo explicar a qué me refiero cuando utilizo cierto término, para que a lo largo de la conferencia, cuando las personas escuchen el término, pues sepan a qué se refiere. Y también no sé si se han fijado, pero en las conferencias, al inicio, el conferencista agradece, ¿no? De gracias a la Universidad Tecnológica por haberme invitado, gracias a la rectora por no sé qué, gracias al maestro fulanito de tal por extenderme la invitación de venir aquí a la conferencia. Entonces también de manera muy breve, tampoco le vayan a exagerar, se dan los agradecimientos a las personas que los invitaron a ese evento. Y bueno, una vez que ya tengo lo referente a la entrada, les digo en la entrada, pues tengo que captar la atención, te tengo que decir hacia dónde va la conferencia. Ejemplo, el objetivo de esta plática es que entiendan la importancia del agua, ¿ok? Ya sé hacia dónde va la conferencia. Y pues mis agradecimientos, no, agradezco a fulanito y fulanito de tal, agradezco a los profesores, organizadores por haberme extendido la invitación y listo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hago en la introducción. Ahora, ¿qué sería el cuerpo central? Pues ya en el cuerpo central, pues obviamente ahora sí es darte toda la información, los argumentos para llegar a este objetivo que mencioné al inicio de la conferencia. ¿Qué debo de tomar en cuenta? Primero, las conferencias no pueden ser tan extensas y no puedo meterle o darle tanta información al público porque al final se les va a olvidar. ¿Sí? Yo sé que luego hay muchos que son expertos en un tema y a lo mejor han estudiado por años ese tema
y quieren dar el resultado de todos estos años de estudio en esa pequeña conferencia. Pero es un error porque las personas que los vamos a escuchar ni siquiera vamos a prestar completamente atención y se nos va a olvidar todo lo que nos están diciendo porque no podemos retener tanta información. Entonces, uno de los errores más comunes es esto, como querer transmitir de lleno toda la información que tengo. Lo mejor es que debo de tener 3 o 4 ideas clave, ¿no? De todo lo que yo he estudiado, agarro 3 ideas. Y estas 3 ideas es lo único que voy a decir durante toda la conferencia, ¿sí? Es decir, voy a estar repitiendo una y otra vez estas 3 ideas, ya sea diciéndolos de diferentes maneras o metiendo anécdotas o metiendo ejemplos, pero siempre reiterando esas mismas 3 o 4 ideas. De esta manera, si me están repitiendo una y otra vez las mismas ideas, yo como espectador va a ser más fácil que se me quede grabada esa información, a que me den 20 ideas y no me acuerde ni siquiera de una. Entonces sí, lo mejor es nosotros como conferencistas, pues nada más de toda la información que tengo agarro 3 ideas y esas 3 ideas las voy a estar repitiendo durante toda la conferencia, pero de diferentes maneras para que quede muy claro en la mente de los espectadores. Y pues siempre lo más importante es atenerse a lo más importante, o sea, es decir, agarrar la información más importante y recalcarla, ¿sí? Y ya, con eso va a ser exitosa mi conferencia. Y bueno, ya para la conclusión, siempre es importante indicar a los oyentes que ya voy a terminar, que estoy llegando al final de mi conferencia, y para concluir o para finalizar esta conferencia, recalcar estos 2 puntos. Entonces siempre es importante marcar esta parte de, mira, ahí te va la conclusión. Es una parte importante que debo de decirles. Y pues en la conclusión debo de colocar frases muy breves. Si voy a colocar citas, pues citas muy resumidas. Y siempre en la conclusión exponer estas 3 ideas claves que estuve repitiendo durante toda la conferencia, remarcarlas para que puedan recordar cuál fue el objetivo también de esta conferencia. Entonces, digamos que en la conclusión es un resumen de todo lo que dije durante toda la conferencia. Que generalmente es eso, o sea, las conclusiones, así escriban una conclusión, la conclusión es el resumen de todo lo que ya se dijo. Es una conclusión. Bueno, ¿qué errores cometemos a veces al momento de hacer conferencias? Pues que a veces contactamos a algún experto, en este caso si ustedes fueran organizadores, que a lo mejor contactan al experto con muy poco tiempo de antelación y acuérdense que una conferencia pues lleva tiempo de preparación. Y otra cosa es que a lo mejor elijo un tema que no es acorde al tipo de oyente o al el receptor de la conferencia. Y al final pues no va a ser exitosa como tal. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Ah, muy bien. Perdón, es que me llegó, hasta parece que les di el avión, me llegó un mensaje de la secretaria. Dejen contesto. Ok, listo. Muy bien. Entonces, su proyecto va enfocado a esto, a la conferencia, para que vayan pensando qué tema. Acuérdense que lo principal que deben de pensar, va a ser obviamente individual, es un tema que sea experto, el tema que ustedes quieran. O sea, realmente no me voy a poner estricta en que sea un tema relacionado a su perfil, porque más bien lo que quiero calificar es cómo explican un tema y cómo se desenvuelven. ¿Sí? Entonces, sí busquen un tema que les guste y que sepan de él, de lo que quieran. Si a ustedes les gusta, no sé, los caballos, pues de los caballos. Si les gusta las matemáticas, de las matemáticas. Si les gusta el maquillaje, pues del maquillaje. O sea, busquen algo que realmente les apasione, que sepan del tema para que sepan desenvolverse bien y que sea una conferencia, bueno, microconferencia, que es lo que van a hacer, exitosa. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la actividad.
Y ahorita les explico lo referente a su proyecto. ¿Sí descargaron el documento que es este documento? Sí, maestra. Muy bien. Entonces vamos a ver un video primero que es una conferencia que se llama Las matemáticas son para siempre. ¿Sí o no? Las matemáticas son para siempre. Está en todos lados. Entonces vamos a ver ese video y ahorita que lo terminemos de ver, pues ya contestamos todos juntos estas cuestiones que están aquí. Bueno, vamos a iniciar entonces. Va. Os lo podéis imaginar, estás en un bar y ¿sabes? En una discoteca, todo eso, y te pones a hablar con una chica. Y al rato, pues sale en la conversación, ¿y tú en qué trabajas? Y como te piensas que tu trabajo es interesante, le dices, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro pero no se acordaban en qué. Y hay un 1% que sigue la conversación. Cuando esa conversación sigue, invariablemente en algún momento aparece una de estas dos frases. A. Yo es que era fatal con las matemáticas, pero no era culpa mía, es que el profesor era horroroso. Y B, pero eso de las matemáticas, ¿para qué sirve? Me ocuparé del caso B. Cuando alguien te pregunta ¿para qué sirven las matemáticas?, no te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando, ¿y yo por qué tuve que estudiar esa mierda que no volví a usar nunca? Es lo que te está preguntando realmente. Ante esto, cuando a un matemático le preguntan ¿para qué sirven las matemáticas?, los matemáticos nos dividimos en grupos. Un 54,51% de los matemáticos toma una postura al ataque. Y un 44,77% de los matemáticos toma una postura a la defensiva. Hay un 0,8% raro entre los que me incluyo. ¿Qué son los del ataque? Los del ataque son matemáticos que te dicen que esa pregunta no tiene sentido, porque las matemáticas tienen un sentido propio en sí mismas, son un edificio bellísimo que tiene una lógica propia que se construye y que no hace falta que uno esté siempre mirando las posibles aplicaciones. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida misma? ¿Qué pregunta es esa? Hardy, por ejemplo, es un exponente de este ataque. Y los que están a la defensiva te dicen que aunque no te des cuenta, cariño, las matemáticas están detrás de todo. Estos siempre nombran los puentes y las computadoras. Si no sabes matemáticas, se te cae el puente. Realmente las computadoras son todo matemáticas. Ahora esto les ha dado también por decirte que detrás de la seguridad informática, las tarjetas de crédito, están los números primos. Estas son las respuestas que te va a dar tu profe de matemáticas si le preguntas. Es de los de la defensiva. Vale, pero ¿y quién lleva razón? ¿Los que dicen que las matemáticas no tienen por qué servir para nada o los que dicen que realmente están detrás de todo? Realmente tienen razón los dos. Pero os he dicho que yo era de ese 0,8% raro que dice otra cosa, ¿verdad? Así que, vale, preguntadme para qué sirven las matemáticas. Vale, un 76,34% de la gente ha preguntado, hay un 23,41% que se ha callado y un 0,8% que yo no sé lo que están haciendo, ese 0,8%. Bueno, querido 76,31%. Las matemáticas es verdad que no tienen por qué servir para nada. Es verdad que son un edificio precioso, un edificio lógico, probablemente uno de los mayores esfuerzos colectivos que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Pero también es verdad que allá donde los científicos, donde los técnicos andan buscando teoría matemáticas, modelos que les permitan avanzar, ahí están en el edificio las matemáticas, que lo permean todo. Es verdad que tenemos que ir algo más al fondo. Vamos a ver qué hay detrás de las ciencias. La ciencia funciona por intuición, por creatividad.
Y las matemáticas doman la intuición y doman la creatividad. A casi todo el mundo que no lo ha oído antes le sorprende que si uno cogiera una hoja de papel de 0,1 milímetros de grosor, esas que utilizamos normalmente, lo suficientemente grande y la pudiera doblar 50 veces, el grosor de ese montón ocuparía la distancia de la Tierra al Sol. Tu intuición te dice eso es imposible. Echa las cuentas y verás que sí. Para eso sirven las matemáticas. Es verdad que la ciencia, toda la ciencia, solamente tiene sentido porque nos hace comprender mejor el mundo este hermoso en el que estamos y porque nos ayuda a sortear las trampas del mundo este doloroso en el que estamos. Hay ciencias que tocan esa aplicación con la mano. La ciencia oncológica, por ejemplo. Y hay otras que las miramos desde lejos, con envidia a veces, pero sabiendo que somos su soporte. Todas las ciencias básicas son el soporte de aquellas, y entre ellas las matemáticas. Todo lo que hace la ciencia ser ciencia es el rigor de la matemática. Y ese rigor les viene porque sus resultados son eternos. Seguramente os han dicho alguna vez que un diamante es para siempre, ¿verdad? Depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, eso es verdad, aunque se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se hunda el mundo, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten un par de catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope, a tope. Bueno, los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es una verdad eterna, un teorema, y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Por ejemplo, imaginaos que tengo aquí un campo grande, enorme, infinito. Lo quiero cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podría usar cuadrados, ¿verdad? Podría usar triángulos. Círculos no, que dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? La que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño. Papus de Alejandría, Papus en el año 300 dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. Pero no lo demostró. El tío dijo, hexágonos, lo peta, venga, hexágonos, dámelo. No lo demostró, se quedó en una conjetura. Dijo, hexágonos. El mundo, como sabéis, se dividió entre papistas y antipapistas, hasta que 1700 años después, en 1999, Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón, que lo mejor es usar hexágonos. Eso se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que va a ser verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante que tengas. Pero ¿qué pasa si vamos a 3 dimensiones? Si quiero llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos. Puedo usar cubos, ¿verdad? Esferas no, que dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? Lord Kelvin, el de los grados Kelvin y todo eso, ese dijo que lo mejor era usar un octaedro truncado. Que como todos sabéis, es esto de aquí. Vamos. ¿Quién no tiene un octaedro truncado en casa? Aunque sea de plástico. Nene, trae el octaedro truncado, que vienen visitas. Todo el mundo tiene. Pero Kelvin no lo demostró. Se quedó en una conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como sabéis, se dividió entre kelvinistas y antikelvinistas. Hasta que 100 y pico años después, alguien encontró una estructura mejor. Weire y Phelan encontraron esta cosita de aquí. Esta estructura a la que pusieron el imaginativo nombre de estructura de Weire y Phelan. Parece una cosa rara, pero no es tan rara. También está presente en la naturaleza. Es muy, muy curioso que esta estructura, por sus propiedades geométricas, se utilizó para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allá Michael Phelps ganó 8 medallas de oro. Se convirtió en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos,
hasta que salga otro mejor, ¿no? Como le pasa a la estructura de Weir y Phelan, es la mejor hasta que salga otra mejor. Pero cuidado, porque esta sí que tiene la oportunidad de que aunque pasen 100 y pico años, aunque sea dentro de 1700 años, alguien demuestre que esta es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante. Así que, bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, quieto, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Muy bien. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ahora ya les gustan más las matemáticas. A ver. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué elementos se tienen o hacen que esto sea una conferencia? ¿Qué elemento ustedes ven que hace que lo que acabamos de ver sea una conferencia y no otra cosa? El público. Tengo público, ¿qué más? Bueno, le voy a poner audiencia. Audiencia. Manera en que expone el tema. Ajá, y tengo alguien que expone un tema. ¿Sí? Entonces, si se fijan... ¿Es el auditor, no? ¿Cómo, Manuel? ¿Se le llama auditor, no? El auditor es aquella persona que va de malvado, bueno, no de malvado, sino que va y revisa los procesos que existen dentro de una organización. Por eso no se han, bueno, ¿se acuerdan cuando les dicen como la auditoría, que les van a hacer auditoría y que todos se asustan? ¿Sí lo han escuchado eso? Sí, maestra. Porque van y revisan todo, los procesos y los llevan bien, si hay alguna falla y todo eso. Hay que tener cuidado con los auditores. Lo digo porque yo estoy en un curso de auditoría. Bueno, ¿qué elementos se tienen? Pues creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Tenemos a alguien que está exponiendo un tema, que nos está explicando un tema, y obviamente tengo a esta audiencia o al público que están pues escuchando la información, ¿no? ¿Qué cualidades tiene que tener el emisor en este tipo de eventos? Es decir, ¿qué características creen que se necesiten? Ahorita ya vimos cómo era el conferencista. A mí me gusta bastante, o sea, me parece como que a pesar de que es, no sé, esa es mi opinión, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a pesar de que es un tema, pues, aburrido, ¿no? Porque luego todo el mundo piensa en matemáticas y piensan que es aburrido, pues lo hace bastante ligero, ¿no? Bastante digerible, porque nos está hablando de los teoremas y aún así creo que es bastante sencillo de entender. Entonces, a mí me parece que esta persona, creo que se llamaba Eduardo, no me acuerdo, es bastante buen conferencista, ¿no? O sea, como que se da a explicar bastante bien. Entonces, ¿qué cualidades ustedes creen que hacen que una persona sea buen conferencista? ¿Qué hace? Que no sea aburrido, que sea elocuente, que sea bueno. ¿Qué creen que podría ser? Su actitud. La actitud, ¿qué más? ¿Su Es muy qué? simpático. La simpatía. ¿Qué más? La forma en que habla. La forma de hablar. Ajá. ¿Qué más? ¿Con esto? Si se fijan, obviamente dentro de la forma que habla es, pues, le voy a poner expresión oral. ¿No? O sea, que sea bueno, sea elocuente cuando esté hablando, que se esté entendiendo lo que esté diciendo y no que a lo mejor puede ser que sea simpático, pero que si no entiendes lo que está diciendo, que a lo mejor mete una información y luego mete otra y no tiene sentido, pues no va a tener como
mucha coherencia. Y creo que también lo corporal, la expresión corporal, si se fijan, pues luego hace movimientos, el hecho de que traiga como representaciones, todo eso ayuda, ¿no? Visualmente creo que también eso ayuda. Okay. Entonces, obviamente su actitud es simpático, como que luego es algo que a lo mejor puede ser que sea bueno hablando, pero si se ve medio chocante o no simpático, como que hasta como que tú no lo escuchas, ¿no? Entonces creo que también hasta la actitud junto con la simpatía, pues es una cosa importante. Listo. ¿De qué trata o se habla en la conferencia? ¿De qué trató? Las matemáticas. Las matemáticas. Ahí está. ¿Y de qué más? O sea, nos empieza a hablar, si se fijan, de manera muy general, ¿no? Porque nos dice, ¿a cuántos de ustedes no les ha tocado que no les gustan las matemáticas? Que dicen, pues esto ¿para qué me va a servir? Como que muchos luego decimos eso, ¿no? Entonces empieza de manera muy general a hablar de las matemáticas, pero en específico, ¿de qué empieza a hablar al final? De los teoremas. Ajá. Entonces, en específico de los teoremas. Listo. Sí, entonces, obviamente empieza de manera muy general a hablar de las matemáticas y terminamos hablando de los teoremas. ¿Por qué utiliza cifras y números a lo largo de su conferencia? Si se fijan, hace como mucha referencia a el 50 y no sé cuánto punto, tanto porcentaje de, dijo esto. El no sé qué, inclusive dice, ¿no? Pregúntenme, ¿por qué, de qué grupo soy de las matemáticas? Y le preguntan y hasta él dice, el 76, punto no sé qué, me dijo esto. El no sé qué está dormido. Entonces, si se fijan, utiliza las cifras. ¿Por qué? Porque utiliza cifras a lo largo de la conferencia. ¿Porque está hablando de matemáticas? Porque habla de matemáticas y si se fijan como que quiere hacer no una burla, pero sí como un chistecito referente a eso, de que como es matemático, utiliza siempre las cifras, ¿no? Entonces, por el tema y para, no sé, voy a poner un chiste. Bueno, yo lo siento así, como que quiere hacer como medio chistoso en esta parte de ser así como tan específico con las cifras. Y bueno, ¿a qué se refiere con lo del teorema de Pitágoras y los diamantes? Ya ven que habla de esto, de que los diamantes son para siempre, pero ¿a qué se refiere con esas dos cosas? ¿A que son temas importantes que siempre lo vamos a ver? ¿Siempre los vamos a necesitar? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras nos decía, Pitágoras ya se murió y sigue. O sea, ¿cuántos de ustedes no, creo que tanto ustedes como yo, ambos, estudiamos el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, todos estudiamos lo de a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, ¿sí o no? O sea, todo el mundo lo conocemos. O ya se les olvidó el teorema de Pitágoras. De la suma de el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Habla de que los diamantes obviamente dime, Judith. No, porque sí era así, maestra. Sí, habla de que los diamantes son para siempre, pero que, o sea, lo que dura más es un teorema, ¿no? Entonces hace como trata de hacer como una analogía en que nosotros podamos como coincidir que los diamantes obviamente son importantes y son para siempre, son perdurables, pero que los teoremas también. Entonces le voy a poner aquí que quiere hacer una especie de analogía. Lo voy a colocar. Durabilidad. Bueno, le puse quiere hacer una especie de analogía en cuanto a la durabilidad, ¿no? O sea, en cuanto
¿A cuánto dura? Tanto el teorema como los diamantes. Y obviamente nos dice que los teoremas duran más que los diamantes. Bueno, eso es lo que nos dice él. ¿Y qué dice sobre el uso de las matemáticas y la percepción de la sociedad ante un matemático? ¿No? Eso lo dice al comienzo, que cuando va a una cita o algo así y le preguntan, ¿y tú en qué trabajas o tú qué eres? Y él dice, pues soy matemático. ¿Cómo lo ven las personas cuando dice que es matemático? Aburrido. Aburrido, ¿no? Como que todo mundo pensamos en matemáticos y pensamos en que son muy ñoños, aburridos, que no tienen vida social y que su trabajo es sumamente aburrido, ¿no? Entonces le vamos a poner aburrido. ¿Sí? Como que todo mundo pensamos en eso, como que los matemáticos igual aburrido. Y bueno, ¿cuál es el trasfondo o intención real de la conferencia? ¿Para qué nos explicó todo esto de los teoremas? ¿Por qué nos habló sobre las matemáticas? Sobre cómo algunos piensan que las matemáticas lo son todo y otros dicen que simplemente pues no, o sea, sin las matemáticas no existiría nada o cosas así. ¿Cuál es el punto de esta conferencia? ¿Que nosotros qué? De hecho, hasta así se llama bueno, no se llama así, pero como que, es que no quiero darles como tal la respuesta. Pero ¿para qué piensan? O sea, después de haber escuchado esta conferencia, ¿con qué se quedan sobre las matemáticas? La importancia de las matemáticas en la vida real. Ajá, si se fijan, nos habla mucho sobre la importancia. O sea, más allá de que nos diga a lo mejor que tú cuando vayas a la tortillería utilizas matemáticas, que sí es importante en nuestro mundo, que al final sin las matemáticas no tendríamos como muchas cosas y las matemáticas realmente es algo que es perdurable, que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, la importancia. Okay. Y última, ¿por qué creen que esta persona, la que acabamos de ver, puede dar este tipo de conferencias? ¿No? O sea, ¿por qué habla sobre las matemáticas? ¿Por qué sobre Porque es un experto en Es un el tema. tema que él conoce. Porque es un tema que ya conoce. ¿Y qué más me dijeron? Que es un experto. Uh-huh. Le gusta, le interesa el tema. Es decir, es un experto. Ay. Y al final, pues obviamente es un matemático, ¿no? Entonces conoce del tema, se nota que le interesa el tema y pues obviamente se ve como que le gusta, ¿no? Que disfruta ese tipo de tema. Bueno, ¿ya lo copiaron o les hago zoom para el que alcancen a ver? Miren, ahí está. Ustedes me dicen si ya lo escribieron para poder continuar con lo último. Listo. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces ya nada más sería guardar y subir y listo. Bueno, ya último tema para terminar el día de hoy, que es algo muy sencillo, son los tipos de comunicador. Si se fijan, obviamente nosotros cuando nos comunicamos, dependiendo de las características que nosotros tenemos, pues podemos ser clasificados en alguno de estos tipos de comunicador. ¿Sí? Es decir, el tipo de comunicador se refiere a la manera en la que tú te expresas y a partir de esto, pues
de tus características, pues decimos, tú eres de este tipo de comunicador porque no se te entiende lo que estás diciendo. Entonces, estos son los tipos de comunicador según esta señora, Virginia Satir. Y bueno, son 5 tipos. Vamos a empezar por el primero, que se llama el aplacador o el minusválido. Una persona minusválida, bueno, ¿se habían escuchado, no? Esto de cuando alguien es una persona minusválida. ¿Sí lo habían escuchado? No, maestra. ¿No? De, no, es que fulanito de tal es minusválido, que no puede caminar bien, que a lo mejor le falta una pierna o sus piernas no funcionan al 100 y por tanto tiene dificultad para caminar. Si se fijan, obviamente nosotros como seres humanos, las piernas pues están hechas para que podamos desplazarnos, caminar. Y si no funcionan para eso, pues nos van a considerar como personas minusválidas, es decir, que no se está ocupando para la función que es. En el caso de la comunicación, por eso se llama minusválido, porque la comunicación, el punto de la comunicación es expresar mis ideas, mis sentimientos, o sea, dar a conocer realmente lo que yo pienso. Y si yo utilizo la comunicación para no dar a entender lo que yo pienso, es decir, no te digo cómo me siento, ni te digo la idea que tengo, ni la opinión que yo tengo respecto a un tema, pues en el caso de la comunicación me voy a considerar como una persona minusválida. Este tipo de personas entonces no van a expresar realmente su opinión, sobre todo cuando es contraria a los otros. Es decir, no te quiero contradecir respecto a lo que piensas de algo, entonces prefiero estar de acuerdo contigo. Así tenga la opinión contraria, que yo crea fervientemente lo contrario, no te lo voy a decir, te voy a dar la razón. Entonces se fijan, pues al final realmente no estaría funcionando la comunicación, porque la comunicación es para expresar lo que quiero. Y pues son personas que siempre van a buscar la aprobación y el afecto de los otros, por eso no les gusta como estar en contra de lo que los demás dicen. Y por tanto son personas que luego suelen tener autoestima muy baja, ¿no? Como que no están muy seguros de lo que realmente quieren, de lo que son, de lo que buscan. Entonces ese sería el primer tipo de comunicador. Por lo tanto, también al momento en que se comunican, son personas que usan muchas muletillas o mucha, no quiero decir basura de lenguaje, pero como muchas palabras de, no sé, como que se sienten dudosos al momento de estar hablando. El siguiente es el culpador. Este tipo de personas utilizan un lenguaje muy directo y una voz muy cortante o muy fuerte, ¿no? Como que parece como que todo el tiempo están enojados. Y también son personas que se consideran con poca autoestima porque aunque se equivoquen ellos en algo, no lo van a admitir. Es decir, yo no me equivoco. O sea, si esto salió mal o si esto no está bien, es por tu culpa, no mía, ¿no? Entonces también el hecho de no aceptar los errores, pues obviamente habla de una persona que tiene poca autoestima. Entonces son como muy de dictador la manera en la que hablan. Por eso puse a este hombre, porque si se fijan, bueno, si escucharon algún discurso de él, utilizaba un tono de voz muy elevado y muy cortante, y la manera en la que se comunicaba, si se fijan, todo el mundo tenía la culpa, menos él. O sea, él nunca cometió errores, sino que todos los demás fueron los culpables de todos los errores que hubo en el gobierno. Entonces, pues ese sería el culpador. Por eso se llama así, el culpador. El siguiente es el súper razonable o políticamente correcto. Y puse a Sheldon Cooper. ¿Sí han visto la teoría del Big Bang o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo habla Sheldon? Como muy gracioso. Aparte, pero porque es gracioso, porque parece como un robot, ¿no? O sea, como que no entiende los chistes, no entiende el sarcasmo, siempre trata de hablar muy elocuentemente. Dime, Melissa. Que es como que sabe todas las cosas, no es como para bromear. Ajá, o sea, él lo que te dice es real, ¿no? O sea, como que él, si sabe la información te la dice, ¿no?
Muy acertado, sí. Ajá. Entonces, y si se fijan, parece, les digo, parece como un robot porque como que es muy plano al hablar, como que no se escucha en su voz ni triste ni enojado, como que se escucha igual, ¿no? Como una voz normal. Entonces, pues este tipo de personas, aunque la manera en la que hablan es elocuente, me refiero a que está bien construido el mensaje, lo malo es que carece de este sentimiento. O sea, si a lo mejor él dice que está triste, probablemente no se lo vamos a creer al 100 porque en su voz no parece que está triste, ¿no? Como que no es mucho de los sentimientos y las emociones no se van a notar en su voz. Entonces sí puede ser que sea muy lógico, que esté muy estructurado el mensaje, pero como carece no de la empatía, sino de las emociones, pues de alguna manera le va a restar a su mensaje. Si recuerdan, el de los modos de persuasión, del etos, del patos y del logos, decíamos que sí puede ser que tenga el logos, que es ser súper razonable y muy bien estructurado el mensaje, pero si carece del patos, que es de las emociones, el mensaje no va a llegar al 100. Entonces el súper razonable es esto, es muy lógico, es muy correcto, es muy razonable en exceso, o sea, demasiado razonable, que si no está completamente al 100 seguro de lo que está diciendo, no lo va a decir, ¿no? Entonces, y les digo, como no demuestra emociones, pues a veces puede restarle al mensaje como tal. Y luego tenemos el irrelevante o el colgado en las nubes o el avionado. No sé si les ha pasado que están platicando con alguna persona y le preguntan algo y les contesta con algo completamente distinto, o que están platicando de un tema y empieza a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Sí conocen a este tipo de personas que cambian de tema de repente? Sí, maestra. Sí, maestra. Y hasta te sacas de onda, ¿no? Como de, ay, ya, o sea, ya no sé de qué, como que me empezó a hablar de un tema y luego se fue por otro y luego ya regresó y le preguntas algo y no te lo contesta, te contesta con otra cosa diferente. Ese tipo de personas, como que es muy distraído al hablar o está como en muchos temas a la vez y es difícil seguirle el paso. Entonces, pues cuando habla, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que con lo que el tema que estamos hablando no coincide, parece como que está avionado todo el tiempo, ¿no? Como que está en su mundo todo el tiempo. Ese sería el irrelevante. Y el último, que es al que todos queremos aspirar, es el comunicador funcional. Y puse pues a Barack Obama, obviamente. Y bueno, este tipo de comunicador sí puede ser muy correcto y puede ser muy funcional o muy vaya, puede razonar muy bien lo que está diciendo, pero es más natural, no parece que es un robot, sí lleva cargado de emociones, su manera de hablar es muy fluida, es muy coherente, es de manera natural, no se escucha que esté entrenado o que haya practicado ese discurso, sino que lo hace de una manera muy fluida. Entonces, su comunicación es sana, es fluida, es natural, es funcional, se comunica con claridad, con precisión, pide aclaraciones, también si se equivoca lo admite, es muy congruente con lo que dice y con lo que hace. Su lenguaje corporal también tiene mucho que ver, va acorde con lo que está diciendo con la voz. También puse a Vladimir Putin, es que yo lo amo. Y también pues obviamente es capaz de demostrar pues sus emociones, tiene un lenguaje muy claro, muy directo. Y también es este comunicador que si yo estoy en contra o no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, sí te lo voy a decir, pero de una manera pues muy educada. Tampoco voy a ser grosero al momento de decírtelo. Y esos serían los 5 tipos de comunicadores. Obviamente el que todos vamos a querer ser, pues es este, ¿no? El comunicador funcional que sí se entiende, que es coherente, que es natural, que es lógico, etc. Y bueno, ahora vamos a lo referente al proyecto. Como ya se los adelanté, pues ya no debe de ser como muy complicado. Pero ¿qué van a hacer de proyecto? El proyecto es una microconferencia. ¿Sí? Es decir, ¿por qué microconferencia? Porque van a hacer
desarrollar un tema de 2 a 5 minutos. Es un video, se van a grabar y me lo van a mandar. Entonces, ¿qué les voy a calificar? Obviamente les voy a calificar que se entienda, que sean coherentes al momento de estar hablando, que sea un tema que esté bien desarrollado. Si ustedes, les dije, pueden escoger el tema que ustedes quieran, el tema con el que se sientan más cómodos, que me digan, este tema es un tema que a lo mejor no tiene que ver con contabilidad, ¿no? Como dijo aquí su compañero, déjenme ver quién fue, Armando, él va a escoger aerodinámica de una vaca, y está bien, y si ese es el tema que le apasiona a Armando, escójalo, ¿sí? Entonces, el tema que ustedes quieran. Y bueno, ¿qué les voy a calificar? Primero, la elección de información. Acuérdense que dijimos que puede ser un tema muy extenso, pero que el tema tiene que estar bien escogido y luego a partir de escoger el tema decir, estas son las 3 ideas principales que voy a explicar. No voy a dar toda la información completa, sino que voy a priorizar de este tema cuál es la información más importante y eso es de lo que voy a hablar. Entonces, les voy obviamente a calificar que si la información que me estén dando pues sea la más importante, ¿no? Y que no sea como información random, que a lo mejor nomás me expliquen el concepto y ya. Y pues la organización, que sí esté bien estructurado, son de ¿cuántos minutos a cuántos? De 2 a 5 minutos. Entonces a lo mejor en los primeros 30 segundos explico, soy fulanito de tal, el tema del cual voy a hablar es y mi objetivo es que cuando termine esta microconferencia entienda la importancia de la contaminación. ¿Sí? Ya, en esos 30 segunditos ya me diste la introducción, ya me dijiste de qué vas a hablar y hacia dónde va la conferencia. En el desarrollo, pues sería que me marques tus 3 ideas principales respecto al tema, me las puedes decir, luego me puedes dar algún ejemplo, me puedes dar alguna anécdota. Acuérdense que el punto de el desarrollo es como reiterar una y otra vez la misma idea. Y pues la conclusión, que pues simplemente me empezarían a decir, para concluir, recuerden que la contaminación es algo que está presente y que podemos eliminarla a partir de separar desechos, reutilizar esto, etc. Y bueno, otra cosa que les voy a calificar, pues obviamente es el tiempo. Mínimo tienen que durar 2 minutos, máximo 5 minutos. Ya si se pasan a 5:30, está bien, hasta 6. Pero ya si de repente me mandan una conferencia de 15 minutos, pues no. Imagínense, voy a escuchar 20, ustedes son 20, voy a escuchar 20 conferencias, entonces tampoco me quiero estar ahí 3 días escuchando sus conferencias, porque no la escucho nada más una vez, sino que vuelvo a repetir el video. Entonces, por eso. Bueno, otro es dentro del perfil, les voy a calificar tanto el vestuario, lo que se vayan a poner. A lo mejor la conferencia, si se fijan ahorita cuando estamos en video, probablemente se graben y se vean de aquí hacia arriba. Hay otros alumnos que me han hecho conferencias de cuerpo completo y ellos ponen la cámara más alejada y se ven todo completo, ¿no? Y pues ya si en ese caso, pues ya se tendrían que ver como más formales, como cuando se visten para sus exposiciones. Una camisita o blusita, formalones y listo. Y obviamente pues la actitud, ¿no? Que se vean bastante seguros, que conocen el tema, que se vean profesionales. Pueden hacer chistes, por supuesto, o sea, ya vimos una conferencia que no es tan seria, pero que funciona como conferencia. La coherencia al hablar, que tenga concordancia las ideas entre sí, que sí se esté entendiendo lo que están diciendo. Voy a calificarles las cualidades de la voz, que es esta parte, que tengan dicción, creo que esa es la más importante, que sí entienda lo que me están explicando, que el tono sea adecuado, que sea un tono, si van a usar una cámara con una bastante lejos, pues acuérdense de utilizar una voz más fuerte para que se alcance a escuchar bien, que la expresividad esté adecuada, el ritmo y todas estas cuestiones que ya vimos, y pues el lenguaje corporal,
igual si están haciendo una conferencia de medium shot de aquí hacia aquí, aún así se fijan, pueden mover los brazos, ¿no? Decir una cosa, hacer estos movimientos. Entonces esto también se los voy a calificar. Si lo hacen de cuerpo completo, que sería un poquito más difícil, tengan en cuenta que si se ponen como a bailar, como cuando están en la escuela, pues también les podría restar puntos. Entonces, para que ustedes ahí más o menos medien. Y bueno, cuando se entrega el viernes 12, es decir, de este viernes que viene al otro. Y pues ya saben que en caso que no puedan subir a plataforma ese video, porque pues es video, pues ya saben que me lo pueden mandar al correo electrónico, ¿no? Y listo. ¿Dudas de su proyecto? ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? No, maestra. Les voy a poner ahí en plataforma, en otra pestaña que no es la de esta semana, no es la de la semana 5, sino la de la semana 6. Les voy a colocar el apartado del proyecto y les voy a poner la rúbrica para que la revisen. Y les digo, pues este sí es individual, creo que hasta es un poquito más cómodo, pues en un ratito que tengan, cuando ustedes lo deseen, pues se graban y listo, escogen obviamente bien su tema y listo. Y bueno, paso lista y los dejo libres por hoy, para que puedan ir a desayunar. Y Luis Armando, espero ese tema, ya que lo puso ahí, pues yo espero el tema de la aerodinámica de una vaca. Más vale que ese sea su tema, si no lo repruebo, Luis Armando. Sí está aquí, ¿no? Sí me está escuchando. Sí, maestra. Ah, bueno. Voy a esperar ese tema, Luis Armando. 29, 2. A ver, 2 de febrero 2021. Ok. Almanza, ¿está? Presente. Muy bien, Almanza. Candelas Álvarez. Presente. Muy bien. Cruz Espinosa. ¿No? A ver. Maestra dijo que le estaba fallando el internet. Ah, ok. Cruz, ok. Gaspar Moreno. Presente. Ok. Jaime Reyes. Presente. Muy bien. Leiva Escobar. Presente. Ok. López Báez. Presente. López Páez. Presente. Perdón por lo de López, Loza Páez. Lo siento, es Betty. Es que nomás como se parecen el de arriba y el de abajo, me fui con la finta. Macías Báez. Presente. Muy bien. Macías Díaz de León. Maestra, Alondra no se pudo conectar porque le iban a operar a su papá. Ok, gracias, Arlet. Morales Diosdado. Presente. Ok, Morales. Navarro. Presente. Muy bien. Ortiz ya se alivió. Ponce Carmona. Presente, muy bien. Reyes Rodríguez. Presente. Ok. Robledo Calvillo. Presente. Muy bien. Rodríguez Núñez. Presente. Romo Rubalcaba. Aquí andaba, nomás que va y viene, como que le está fallando el internet. Aquí estoy, Ah, sí está, ya regresó. Ah, muy bien. Vi que te desconectaste un ratito, por eso. Sánchez de Luna. Hasta que no cante no le pongo presente a Sánchez de Luna. Es lo correcto.
¿Sí anda o ya se fue? Capaz que se salió, ¿verdad? No está, no estaba. Ah, no, aquí está. Luna, Germán. Aquí estoy, maestra. Hasta que no cante no le pongo presente. Sí, Germán. No se vale, maestra. Bueno, si usted bueno, ahorita no puedo, es que lo vi en línea y los borré, ¿o qué? Ah, qué bueno que los borró. Me hace que sí lo tengo por aquí, deje ver. Si ustedes me dan permiso, pues que me dé permiso, así no, ¿cómo? Dejen ver. Ay, no, esta es otra cosa. Proyecto. ¿Este proyecto de quién es? No. Ay, no, es que luego, como tengo tantas... Ah, ya lo encontré, Germán. ¿Me da Ya, permiso? mejor déjenos ir a almorzar, maestra. ¿Me da permiso, Germán? Nomás porque Sí, se si escuche, quiere. que se escuche. Si quieres no lo pongo. Ahí va a su compañero Germán. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Bueno, ahí está su compañero, para que no se queden con las ganas. Sí canta bien, ¿verdad? ¿Quién lo viera? Y eso que no lo vieron con el sombrero y todo, ¿eh? Y por último, dime. ¿Mandé? Póngalo todo el video. Nomás es un pedacito, pero no se preocupen, como ahorita lo puse, se va a ver en la grabación. Lo siento, se me olvidó minimizarlo. Lo van a ver en la grabación, cuando lo suba. Bueno, listo, ya pasé lista. Ahorita Valenciano pues fue la que me contestó. Y ahora sí, pueden ser libres, pueden irse a desayunar para que puedan empezar su próxima clase. Y ya en un rato les mando el link para la clase de mañana, ¿de acuerdo? Adiós, maestra. Nos vemos, Manuel. Adiós, Erika. Erika. Adiós, Melissa. Adiós, Judith. Esbeidi, nos vemos.